Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria con el objetivo de transmitir noticias, conceptos económicos, sociales y culturales. Este programa surge gracias al apoyo de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente. Les recordamos que este programa se retransmite los días jueves a las 3 de la tarde por Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja, por Radio Cumbre en el 106.9 en Cañar y Azuay y por medio de nuestras redes sociales en Facebook como Programa Radial Vista Económica y Corporación Juventud Independiente. Hoy Roberto nos acompaña desde la ciudad de Quito. En nuestro segmento Voces Económicas tendremos al licenciado Fabricio Vela, con quien conversaremos sobre la Ley de Comunicación. Además, contaremos con el magíster Felipe Pesantes, con quien analizaremos las opciones de gobernabilidad del presidente electo Guillermo Lasso. Arrancamos. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Bienvenidos al segmento de Voces Económicas. Esta tarde tenemos a Fabricio Vela. Él es periodista, licenciado en Comunicación Social y conductor del noticiero Primera Hora en Radio Majestad. Bienvenido, Fabricio. Quisiera empezar esta entrevista preguntándote sobre la Ley de Comunicación. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos de esta ley? ¿Y cómo crees que se debería mejorar para que realmente tenga una representación válida del periodismo? Roberto, a ver, yo para contestar esa pregunta quiero de alguna manera partir de la manera como se construyó el proyecto de ley que luego se convirtió en una ley, la Ley Orgánica de Comunicación, tras la norma constitucional aprobada en Montecristi, que daba cuenta justamente de un plazo que no se cumplió para que el Poder Legislativo apruebe una ley de comunicación. Se hablaba de un año, finalmente fueron 4 años, hasta que finalmente en 2013 se logró aprobar la Ley Orgánica de Comunicación. Si a mí me preguntan, y esta es una posición que le he manejado desde siempre, si a mí me preguntan, los periodistas, ¿tenemos que tener una ley? Mi respuesta es sí. Yo no voy a caer de modo alguno en el discurso que me parece absolutamente irreal, me parece una especie de venta de humo, el decir que la mejor ley en el plano de la comunicación es la ley que no existe. ¿Cómo así los periodistas no tenemos que tener ley? ¿Cómo así la comunicación y el ejercicio de la libertad de expresión no tiene que tener ley? Yo sí creo que hay que discutir, y me parece correcto lo que se está haciendo en este momento. El propio presidente electo de la República ha planteado, él ha dicho, hay que derogar o hay que reformar la ley de comunicación y hay que ir a un debate sobre una ley para la libertad de expresión. Sí, eso ratifica la postura que yo les estoy señalando. Tiene que haber una ley sin duda, que hay que discutir una ley sin duda. Conceptualmente, yo creo que debía haber una ley, creo que debe haber una ley que regule la comunicación, que regule el ejercicio de la libertad de expresión y que regule el trabajo de los periodistas. Ahora bien, la ley que se aprobó y que entró en vigencia en el año 2013, en junio del año 2013, no necesariamente se convirtió en la mejor ley. Esa ley que incorporaba algunos elementos muy interesantes, la deontología de la comunicación, la necesidad de la profesionalización de los periodistas y de los actores vinculados a la comunicación, una distribución equitativa de las frecuencias del espectro radioeléctrico que le pertenece al Estado y que lamentablemente ha estado concentrado a lo largo del tiempo en pocas manos, el rol de los artistas nacionales, de los músicos, de los gestores culturales, la defensa de la plurinacionalidad, de la interculturalidad. Son aspectos que creo yo debieron haberse convertido en temas de vanguardia para tratar incluso de cambiarnos el chip a los propios consumidores de las ofertas que generan los medios de comunicación. Pero dentro de eso positivo, se terminaron incorporando temas negativos, como por ejemplo la creación de una superintendencia de comunicación, que me parece que al final, si uno hace un balance absolutamente en frío, creo que ese ente
terminó siendo nocivo y terminó desnaturalizando el concepto pleno de la Ley Orgánica de Comunicación. Un ente que se dedicó a sancionar cuando no les gustaba la opinión. Ejemplo, la famosa caricatura de Bonil respecto del allanamiento a la casa del ahora asambleísta Fernando Villavicencio, sobre la cual la superintendencia le sancionó al caricaturista y le obligó a que rectifique una caricatura. O sea, una caricatura es una opinión. Es como lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo estoy opinando sobre mi visión de un tema. Es mi opinión y no tengo por qué cambiarla si es mi forma de pensar. Creo yo que hay un exceso, no solamente en ese, sino en muchos casos vinculados a la opinión. Creo que no se diferenció adecuadamente la información de la opinión. Hubo sanciones desmedidas y eso me parece terminó por desnaturalizar el concepto de la Ley Orgánica de Comunicación. Se terminó el régimen de sanciones, este gobierno eliminó la Supercom, este gobierno eliminó los temas de la deontología. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que tiene que haber normas deontológicas que tenemos que cumplir los periodistas y los comunicadores sociales, y creo que lo que corresponde ahora es reconstituir este debate, pero ya un debate en serio, y creo yo que termina siendo un debate necesario, Roberto. Fabricio, tú recién mencionabas el tema de libertad de expresión. Yo te quiero preguntar sobre dos conceptos claves. Libertad de expresión, ¿qué significa y cuáles son realmente los límites? Y la prensa independiente, ¿realmente existe esta prensa y crees que debería existir esta prensa independiente? También discuto. ¿Qué se entiende por prensa independiente? Por ejemplo, los medios privados, todos los medios privados se presentan como medios independientes. ¿Independientes de qué? ¿Cuál es la independencia? ¿Qué garantiza la independencia? Es muy complejo hablar de independencia. ¿Independencia qué? Independencia del poder político, independencia del poder económico, independencia del poder mediático, ¿independencia de qué? Me parece que eso también hay que debatir. Es más o menos, yo ato ese término como cuando nos dicen que los periodistas tenemos que ser objetivos e imparciales. Si yo hago opinión periodística, si yo hago periodismo de interpretación, no puedo ser objetivo ni puedo ser imparcial, porque la opinión de suyo termina siendo subjetiva. Es otro de los términos que hay que desmitificar. La independencia, ¿cómo se conceptualiza? ¿Cómo se asume la independencia? Yo puedo decir que soy un periodista independiente porque ejerzo mi libertad de expresión, pero tengo que ser responsable de lo que digo. Puedo decir que soy un periodista independiente porque en las tardes tengo un programa digital sobre el cual nadie me controla, pero en cambio en la mañana trabajo en una radio que evidentemente allí sí me controlan. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. ¿Qué es la independencia? ¿Cuál es el alcance de la independencia? Porque además hay otra cosa, ¿eh? No nos engañemos. Los medios de comunicación viven de la pauta publicitaria. Y es legítimo, y es normal. La publicidad le da músculo económico y financiero al medio de comunicación. Es absolutamente normal que un medio viva de la pauta. Normal. Aquí en el Ecuador se ha desnaturalizado incluso el financiamiento a través de la publicidad que podemos recibir los medios de comunicación. Eso me lleva justamente a hacer otra reflexión. ¿Independientes de qué? Si al final, si a ti te pagan por pautar publicidad, no terminas siendo completamente independiente. De alguna manera dependes de esa publicidad. Entonces creo yo que hay que profundizar igualmente el debate sobre la independencia que podemos tener periodistas y medios cuando hablamos justamente de este análisis, Roberto. Otro tema de debate generalmente es la profesionalización dentro del periodismo. Desde tu punto de vista, ¿crees que realmente debe existir este punto de profesionalización y exigir a todos los periodistas que tengan una carrera? ¿O con todo esto de la tecnología que se ha generado, muchas personas han decidido lanzar su espacio en redes sociales o en diferentes plataformas de comunicación? ¿Cómo crees que se debería tomar este tema de la profesionalización del periodismo? Voy a ser totalmente infidente, ¿no? Yo mi título se lo debo a la Universidad Nacional de Loja, pero yo empecé tarde a estudiar en la UNL, empecé tarde. Yo me gradué del colegio en 1992 y a los pocos meses entré a trabajar como reportero de noticias. No me quedó tiempo para estudiar. En ese tiempo, hace 28 años, casi 29, no teníamos la oferta académica que tenemos hoy. Y yo desarrollé buena parte de mi carrera de manera empírica. ¿Que eso estaba mal? Sí, estaba mal. Porque yo sí creo en la profesionalización,
Los medios de comunicación tradicionalmente no han profesionalizado a sus trabajadores de la comunicación. Les pongo tal vez el ejemplo clásico del camarógrafo que resulta que se convirtió en camarógrafo, pero que antes era asistente, y antes de ser asistente era la persona que se encargaba de la limpieza o era la persona que se encargaba de la conserjería o de la guardianía del medio de comunicación. Perdónenme, pero es así, esa es la realidad. Ha habido camarógrafos que no nacieron como camarógrafos, que no se formaron como camarógrafos, pero que aprendieron a operar la cámara. Y a esos camarógrafos no les enseñaron nociones profesionales para hacer su trabajo. O sea, los camarógrafos terminaron aprendiendo seguramente en el día a día, pero no los formaron, no los profesionalizaron. Entonces, este tal vez es un ejemplo cotidiano que había ocurrido en los medios de comunicación. Yo les decía en mi caso mismo, yo recibí a lo largo de buena parte de mi carrera algunos cursos, pero no los suficientes cursos. Y yo me fui, digamos, me convertí en una suerte de autodidacta, hasta que en el 2008 un compañero de TC Televisión, que era productor, me llevó de la oreja a inscribirme en la universidad, porque teníamos una modalidad de estudios a distancia en la Universidad Nacional de Loja. Y me inscribió, y le agradezco. Incluso yo en mi trabajo de tesis, yo lo mencioné a mi compañero porque gracias a él me hizo entender que tenía que estudiar. Estudié de 2008 a 2012 y en 2014, un 4 de abril, viajé a Loja para defender mi trabajo de tesis y graduarme. Y luego de eso, yo he procurado seguir profesionalizándome. Ahora mismo estoy haciendo un diplomado en comunicación política y campañas electorales. Es muy probable que entre una maestría en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aprovechando estos modos telemáticos. ¿Qué quiero decir con esto? La profesionalización es importante, es necesaria. Yo mismo me saqué el chip de haber sido durante varios años de mi vida un periodista empírico. Hay que profesionalizarnos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos que ser profesionales. Ayer me entrevistaba una colega sobre un tema que también está allí en boga, ¿no? El periodismo ciudadano. ¿Qué es el periodismo ciudadano? El ciudadano hoy con las redes sociales, con estos aparatitos que se han convertido en cámaras o en grabadoras, juega a ser periodista, cubre cosas y las publica, pero de modo alguno cumple seguramente ese ciudadano con los requisitos o con los rigores que tenemos que tener los periodistas. Entonces, yo sí ato el tema profesional al buen ejercicio del periodismo, y sí, el periodista tiene que ser un profesional, Roberto. Con respecto al tema de redes sociales que justo mencionabas, actualmente se divulga mucha información que generalmente es falsa o malintencionada dentro de redes sociales. ¿Cuál crees que es el impacto dentro de la sociedad, todo este tema de la información en redes sociales? Además, se ha desarrollado una nueva ley de violencia digital que pretende parar un poco la divulgación de información personal. Pero ¿cómo afecta realmente esto al periodismo? A mí me parece que el tema de las redes sociales, por ejemplo, nos han terminado de desnaturalizar a los periodistas. Me parece a mí que con este argumento de la libertad de expresión hay gente que escribe cualquier cosa en el Twitter, cualquier cosa. Hay colegas, por ejemplo, que son unos en el Twitter y que son otros en sus medios tradicionales, porque claro, en los medios tradicionales no puedes desbocarte, tienes que cumplir con determinados protocolos, pero en las redes escriben cualquier cosa y termina siendo el reino de la impunidad. Yo creo que en muchos casos las redes sociales han provocado que se pierda un capital que es valiosísimo para los periodistas, que es justamente la credibilidad. Creo que hay que administrar bien el tema de las redes sociales. Perdón que hable en primera persona. Yo soy el mismo que estoy hablando con ustedes. Soy el mismo que ya mismo va a salir en un programa digital, que en la noche presenta un noticiero en un canal de televisión, que a las 6 de la mañana está en el programa de Radio Majestad. Soy exactamente el mismo. Soy el mismo que escribe en las redes sociales. Utilizo los mismos términos, me presento de la misma forma. No adopto un estilo distinto en las redes donde podría ser un desbocado y en mis medios o en los medios en los que trabajo manejarme de otra manera. No. Yo creo que el rigor del periodista tiene que ser tanto en los medios tradicionales cuanto en los medios alternativos y en sus redes sociales. O sea, no podemos perder el rigor y lamentablemente se ha perdido el rigor. Las redes sociales que han terminado de ser un medio, tal vez el medio de difusión más inmediato
el Twitter es el medio de comunicación más inmediato. No le supera aún a la radio porque la radio es más masiva, ¿ya? Pero para el espectro de quienes manejan los medios digitales, el Twitter es el medio más rápido, sin lugar a dudas, y ha terminado el Twitter de desnaturalizar el oficio del periodismo. Luego, la ley de violencia digital, habrá que ver el pronunciamiento. Yo no sé si Moreno, el actual presidente, se pronuncie o le vaya a trasladar esa papa caliente a Lasso. Yo, de hecho, yo estoy seguro que Guillermo Lasso la vetará. Espero que no sea totalmente, sino parcialmente, porque esa ley establece algunos elementos que van a permitir controlar, por ejemplo, la violencia digital sexual, que era la génesis de esa iniciativa. Pero de allí a pretender que, por ejemplo, en el curso de una investigación los medios no puedan difundir chats privados o qué sé yo, me parece que hay una línea muy delgada que hay que debatirla, ¿no? Que no signifique esto una especie de impunidad, obviamente defendiendo el ejercicio de la libertad de expresión, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, pero no tiene por qué convertirse en una traba. Creo que el tema es muy debatible y muy discutible, Roberto. Estimado Fabricio, como te comentaba, este programa surge de un grupo de estudiantes y principalmente desde la carrera de economía. En base a esto y lo que tú nos mencionabas sobre el periodismo ciudadano, de que muchas personas toman su celular y quieren comunicar algo hacia la sociedad, ¿qué consejos darías a todas esas personas que quieren inmiscuirse en el tema periodístico o de alguna manera quieren informar algún tema en particular a la sociedad? Y me parece legítimo que lo hagan, me parece legítimo. Yo, por ejemplo, valoro algo, ustedes son estudiantes y se están profesionalizando tal vez en otra rama, ¿ya? Uno, por ejemplo, en el plano de la comunicación demanda muchas veces opiniones de gente especializada en otras ramas. Por ejemplo, uno quiere hablar de economía y busca economistas, uno quiere hablar de los temas de gobernanza, uno busca consultores políticos, uno quiere hablar de los temas legislativos, se busca justamente gente que haya pasado por la Asamblea Nacional o que tengan obviamente esa formación. Son profesionales, de hecho. Siendo profesionales, ustedes saben perfectamente que para ejercer la comunicación hay que establecer o seguir determinados protocolos. Sigan esos protocolos, es mi sugerencia, sigan protocolos de seriedad, de responsabilidad, de rigor, de argumentación. Hay que contrastar. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la opinión es la opinión. Cada quien opina y piensa lo que quiera. Pero cuando se trata de información hay que contrastar la información para presentar una información lo más cercana a la realidad a nuestras audiencias. Yo saludo esta iniciativa, les felicito. Creo que es una buena alternativa y estoy seguro que por la formación que tienen ustedes lo van a hacer bien. Ustedes no son, digamos, ciudadanos comunes y corrientes. Ustedes son profesionales, tal vez en otra rama, pero que han decidido incursionar en el ámbito de la comunicación y estoy seguro que lo van a hacer muy bien, Roberto. Muchas gracias, Fabricio, por tu participación y por todas las preguntas que has contestado para nosotros. Es realmente un placer tenerte aquí y quiero invitar a todas las personas a seguir en nuestro siguiente segmento, Notas Económicas. Notas Económicas. Desde que inició el proceso de vacunación en Ecuador hasta el momento, se han inmunizado aproximadamente el 1.6% de los ecuatorianos con las 2 dosis y un 6.6% con una dosis. Sin embargo, en este proceso han existido algunas anomalías en la coordinación del plan de vacunas. Con el fin de corregir y evitar los problemas antes mencionados, se ponen en marcha estrategias para lograr una vacunación eficiente. Es así que delegados del presidente electo Guillermo Lasso sostuvieron un encuentro con representantes del Consejo Nacional Electoral para abordar el plan de vacunación contra el COVID-19 que ofrece el próximo gobierno. Diana Atamaí, titular del Consejo Nacional Electoral, aseguró que ya hay más claridad sobre los requerimientos del Ministerio de Salud para efectuar el programa de inoculación de Lasso, en el que se promete vacunar a 9 millones de personas en los 100 primeros días de administración. También aseguró que la colaboración se centrará en la actualización del padrón electoral para armar un padrón específico para la vacunación. Además, se entregará la base de datos de los 4.276 recintos electorales que se habilitarán en las elecciones.
Asimismo, con el fin de tener un dato más acertado de la población, se hará una actualización del padrón electoral con la información más reciente de personas fallecidas que entregue el registro civil. En cuanto a los recintos electorales, el Consejo Nacional Electoral entregará la base de datos de los 4.276 establecimientos que se habilitaron para sufragar. La cartera de salud, con su propio sistema, analizará qué recintos formarán parte del plan. Notas económicas. Hoy te hablaré de aquellos hábitos que posiblemente te impiden alcanzar el éxito. Como ya sabes, el hábito es una conducta que se repite constantemente. Los hábitos no son nada sin las personas. Por lo tanto, la decisión de mantenerlos o eliminarlos recae en nosotros. En este sentido, el primer paso para eliminar un mal hábito es identificarlo. Entre los más comunes están: ser perezoso. Si eres de los que siempre piensa en lo que tiene que hacer y encuentra un pretexto para no hacerlo, pon mucha atención, ya que holgazanear es el hábito que más daño nos hace. Hablar demasiado y no actuar. Muchos hablan constantemente de lo que planean hacer, de lo que quieren hacer, pero nunca hacen nada. Ese tiempo es mejor invertirlo en actuar y poner en marcha nuestros proyectos. El tiempo es oro, no lo desperdicies. Rendirse. Todo puede ir muy bien, claro, pero al más mínimo tropiezo deciden renunciar y no luchar por seguir adelante. Siempre dicen, bueno, al menos lo intenté. Pero esto no es suficiente. Si realmente desean ser personas exitosas, no pueden rendirse al primer inconveniente. Notas económicas. Vivienda digna, un país donde los niños no sufran desnutrición, reducción de la pobreza, multiplicación de empleo y más es lo que se detallaba en el plan de gobierno Toda una vida del actual presidente Lenín Moreno. Este fue diseñado en los primeros 100 días de su administración en 2017. Algunas metas planteadas que fueron reajustadas en el camino se cumplieron a medias y otras simplemente ni siquiera estuvieron en la agenda. Esta es la herencia que nos deja Lenín Moreno. Recordemos que una de las principales promesas del presidente saliente, incluso en campaña, fue la creación de 250,000 plazas de trabajo por cada año de su gobierno. Sin embargo, Moreno finalizará su mandato con una tasa de desempleo del 5,7%. Pero hay más. En el contexto de la emergencia sanitaria, las decisiones no fueron de lo más acertadas, o al menos no ante el ojo público. Para enfrentar el impacto de la paralización de las actividades económicas debido al COVID-19, logró en 2020 la aprobación de la llamada Ley de Apoyo Humanitario, que según el mandatario ayudó a salvar miles de empleos, aunque los gremios de los trabajadores afirman que la normativa ha precarizado las condiciones laborales. Con respecto a otros temas, la situación no difiere demasiado. Hoy por hoy, Ecuador pone sus ojos en Guillermo Lasso, quien está a punto de llegar al Palacio de Carondelet con el desafío más grande, que es devolver la fe al pueblo ecuatoriano en un tiempo de incertidumbre y profunda crisis social y económica. Ecuador anhela recuperar estabilidad y que los planes del nuevo mandatario no queden solo en el sueño de toda una vida. Notas económicas. La Asamblea eligió a sus autoridades para el periodo 2021-2023. Los 137 legisladores que estarán en el periodo 2021-2025 tienen la tarea de elegir a sus autoridades para la primera mitad de su gestión. Esta elección se llevó a cabo primero el día viernes 14 de mayo, donde el Pleno sesionó por casi 9 horas y se tuvo 3 mociones para presidente. Sin embargo, ninguno alcanzó los 70 votos mínimos para concretar la elección. Los nominados fueron por el Partido Social Cristiano Henry Kronfle, quien también tuvo el apoyo de UNES, pero que no alcanzó el número de votos. Pachacutic por su lado con Salvador Quispe, donde la mayoría del pleno se abstuvo de votar. Y creo que postuló a Rina Campaign, obtuvo 92 votos en contra. Luego, cerca de las 19 horas del 14 de mayo, la sesión se clausuró. Los bloques tuvieron medio día más para llegar a acuerdos y sumar votos que puedan concluir con la elección de las autoridades legislativas. Finalmente, este sábado 15 de mayo se logró la tan ansiada elección, donde Pachacutic tiene la presidencia con Guadalupe Llori y una vocalía del CAL con Darwin Pereira. La Izquierda Democrática por su lado obtiene la vicepresidencia con Bela Jiménez y una vocalía con Joana Moreira.
La otra vicepresidencia es de Democracia Sí, con Virgilio Saquicela, y las dos vocalías restantes son de Creo con Natalie Arias y Unes con Ronnie Aliaga. Cabe destacar que este es el primer periodo de elección hasta el 2023, donde se elige una nueva dirección de la Asamblea Legislativa. Notas económicas. ¿Qué puede importar tras la eliminación de la tarifa de $42? De acuerdo con el diario El Comercio, según la resolución 006-2021, aprobada por el Comité de Comercio Exterior COMEX, la eliminación de la tasa de $42 aplicará para los paquetes cuyo peso sea menor o igual a 4 kilogramos. Las personas que importen productos del exterior deberán seguir cancelando ciertos rubros relacionados con esta actividad. Además, se deberá cumplir con los requisitos que establece el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. A continuación, presentamos las principales inquietudes de cómo funcionará este sistema 4x4. ¿Qué implica eliminar la tasa de $42? Que las personas puedan importar productos del exterior vía courier en el sistema 4x4, siempre y cuando estos bienes tengan un peso hasta 4 kilogramos y hasta $400 sin cancelar la tasa de $42. ¿Qué valores se seguirán pagando? Los usuarios deberán pagar el costo del flete del paquete. Este usualmente se cancela en función del peso. En el mercado, el precio de la libra puede variar entre $3.75 y $11. Todo depende del servicio y tiempo de entrega. ¿Este sistema aplicará para todas las personas? El sistema 4x4 está dirigido a las personas naturales. Por esta razón, la importación de los productos debe ser para uso personal y no comercial. También se menciona que en el caso que las mercancías excedan las limitaciones de peso y valor establecidos para el sistema 4x4, los usuarios deberán pagar los tributos y cumplir todas las formalidades aduaneras. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas. Agradecemos por las notas económicas a los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja. En nuestra segunda entrevista contamos con el magíster Felipe Pesantes. Él es licenciado de Estudios Internacionales de la Universidad de la SUAY. Además es director fundador de Política Sur Analítica y coordinador logístico de Ecuador Somos Todos. Nos acompaña desde Machala. Bienvenido, Felipe. La segunda vuelta dio como resultado a Guillermo Lasso como presidente electo con un total de votos receptados menor al 45%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la primera vuelta no alcanzó ni el 20%. A tu consideración, ¿cómo ha manejado el discurso de gobernabilidad desde el 11 de abril hasta antes de la posesión, sabiendo que la mayoría del país no votó por él? Buenas tardes, Leonardo, con todos, muy buenas tardes. Agradezco el espacio que se nos fue invitado y agradezco a todas las personas que hacen posible este programa y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y gracias por la pregunta también, Leonardo. Y respondiéndola, en primer lugar, sí, tú tienes razón en el sentido de que Guillermo Lasso no gana con el 50%, digámoslo así. Eliminando de todos los votos emitidos, existen votos válidos, votos nulos y votos blancos. Solamente descartando los votos nulos como los votos blancos, Guillermo Lasso no gana con el porcentaje que se asigna dentro del CNE, es decir, votos emitidos, sino que gana con un porcentaje menor teniendo en cuenta el universo del padrón electoral. Eso, en primer lugar, como tú lo dijiste, está acertado. Y hay que tener en cuenta que siempre en los procesos de balotaje político, o como bien llamamos la segunda vuelta, siempre ocurre este fenómeno de que alguien va a tener menos votos que su adversario. Este caso lo hemos tenido a lo largo de la historia ecuatoriana, en donde ya sea, por ejemplo, presidenciales o segundas vueltas, como por ejemplo, ya les voy a dar el dato, por ejemplo, entre Yamil Maguad y Álvaro Noboa, en el balotaje político, Yamil Maguad saca 51.15 y Álvaro Noboa un 48.84. Esto en el año 99-2000, en donde obviamente ese resultado le significó a Yamil Maguad tener una especie de reto de tener una gobernabilidad con el resto que no ganó. Lo mismo le puede y le va a pasar a Guillermo Lasso. Él claramente ha dicho en sus declaraciones que no va a ser el presidente solamente del porcentaje que votó por él, sino de todos los ecuatorianos. De ahí viene lo que él promulga del Ecuador del encuentro. Ahora, con el tema de la gobernabilidad previa a Guillermo Lasso, pues entendemos que Lenín Moreno, presidente saliente del Ecuador, gobernó con mayorías móviles. Es decir, dentro de la Asamblea existía una especie de mayorías móviles. Teníamos Alianza País en su momento, teníamos a Creo, teníamos el BIN, que era la bancada de Integración Nacional, tenemos el BABI, que era la bancada de Acción Democrática Independiente, que aglomeraba varias organizaciones políticas, en donde sí, hubo una especie de gobernabilidad, pero no como lo esperábamos, ya que el discurso del periodo anterior hablando de una co-gobernabilidad. Y en estas mayorías móviles lo que causó era que algunos proyectos de ley
como por ejemplo la ley humanitaria, la ley de la defensa de la dolarización, la ley sobre el tema de los recursos públicos. No fue fácil para Lenín Moreno en su momento hacerlos pasar en la Asamblea porque no contaba con una mayoría absoluta. Y lo mismo le va a pasar a Guillermo Lasso. La diferencia es que estamos cambiando de narrativa, ya no hablamos de cogobernabilidad. Esta cogobernabilidad significaba gobernar junto a alguien más o a otras organizaciones políticas. Ahora hablamos de que la gobernabilidad debe radicar del propio Ejecutivo como la capacidad de conducir un Estado. Pero esta gobernabilidad que va a tener Guillermo Lasso va a estar con muchos obstáculos teniendo en cuenta la nueva composición de la Asamblea Nacional. Sabemos bien que ya después del sábado 15 de mayo ya se configuraron las nuevas, digamos entre comillas, las nuevas alianzas. Incluso por ahí escuché el nombre de la nueva bancada que es el BAN, Bancada de Acuerdo Nacional. Entonces vemos que la composición ahora está UNES, Sosa Cristiano, Pachacutic y D con la minga, con el acuerdo que ellos firmaron antes de la posición de ellos, y vemos a los independientes. Entonces vamos, y como ya está conformado el CAL, que está formado por tanto presidentes, vicepresidentes, cuarto, tercer, segundo y primer vocal. Entonces, esta composición también va a ser muy importante, ya que el CAL va a ser el organismo dentro de la Asamblea que va a darle prioridad a los proyectos de ley. Como bien mencionas, hay nuevos representantes del legislativo, pero se había satanizado a cualquier bloque que tenga acercamiento con el bloque correísta, y se iba a considerar una traición a sus votantes a los que pacten con ellos, a pesar que es el mayor bloque de la Asamblea. ¿Cómo alcanzar gobernabilidad en el legislativo después de una supuesta traición y sin una fuerza mayoría en la misma Asamblea? Y menos con alguien que no tiene el mismo peso que en algún momento tuvo Alianza País. Por la pregunta, y yo lo respondería desde dos prismas. El tema del discurso, la parte narrativa previa a las elecciones, las propuestas, las campañas, los puntos programáticos, sí, decían, la mayoría de candidatos promulgaba el tema de no hay que juntarse con el correísmo, o iban en contra del correísmo, o en contra de la impunidad o la corrupción, y tanto así que en sus campañas, o mejor dicho, el voto del ecuatoriano fue tanto, o sea, el porcentaje que votó por todos los candidatos, menos Andrés Arauz, era en contra del correísmo. Pero esta narrativa, el discurso, era lo que nosotros veíamos. La acción propia del discurso, pero no veíamos la intención de la persona que la decía. Recordemos que las campañas siempre se basan bajo estrategia, bajo estudios electorales, entonces tanto asesores como candidatos sabían lo que los ecuatorianos queríamos escuchar. Pero ahí no sabíamos la verdadera intención de los actores. Ahora que ya estaban las cosas un poco más claras, vemos lo que tú dices, ya llevaba el segundo punto, el tema de qué intención tenían antes del 14 de mayo los actores. Decir que juntarse a dialogar con UNES es una traición a los votantes, yo creería que no, porque son 46 votos que ostenta UNES. Ya sea el Partido Social Cristiano, ya sea Creo, ya sea IDEO, Pachacuti. Los independientes lo tienen un poco más fácil porque tienen un rol atomizado. Pueden irse por donde el viento sople mejor. Pero UNES sí o sí tiene votos suficientes para apoyar proyectos de ley. Y decir que es una traición, no, porque es parte de la democracia que se formen alianzas. Ahora, cabe preguntarse cómo se forman. Por ejemplo, Izquierda Democrática y Pachacuti hicieron sus acuerdos, la minga, de manera transparente, clara. Dijeron y anunciaron que iban a hacer este acuerdo y pusieron sus puntos a consideración pública para que lo sepamos. Mientras que la otra alianza, UNES, PSC, Creo, Independientes, que no cuajó, nadie sabía bajo qué términos se estaban manejando. Ante la opinión pública era desconocido, hubo una especie de oscurantismo, una especie de ocultismo, y cuando ya se estaba, por ejemplo, hay varios medios digitales que revelan cierta información, y mientras más revelan información, y no nos gusta porque no la supimos, no las hicieron saber por medios oficiales, y solo se sabía el rumor o el teoría de voces que iba a ser Henry Kronfeld. Se sabía que Guillermo Lasso había apoyado a Henry Kronfeld antes del 14 de mayo, pero no sabíamos bajo qué acuerdo. Un día antes del 14 de mayo se supo que César Ron se alejaba un poco de los cristianos por este tipo de acuerdos. Y cuando llegamos al 14 de mayo, vaya sorpresa que todo el Ecuador, todas las personas que no están dentro de la Asamblea, nos llevamos a la sorpresa de que Henry Kronfeld no pasó por 1 o 2 votos a ser presidente de la Asamblea. Y eso fue ya que a último momento, yo creo que fue una jugada acertada de Guillermo Lasso no haber tenido este acuerdo, o haber, no diría falta de respeto, ¿no? Sino que al final se supo hacerlo bien y se desalineó, lo comunicó a sus legisladores para que no apoyen a Henry Kronfeld. Ese es a título personal lo pienso así. Entonces no creo que sea una traición, o sea, IDE, Pachacuti, independientes o independientes, y creo que van a tener que dialogar con UNES, ya que hoy tienen que restaurar la sesión inaugural de la Asamblea para empezar a elegir secretarios y formar las comisiones. Y las comisiones va a ser muy importante tener un acuerdo común. Por ejemplo, Pachacuti, Social Cristiano y Creo están apuntando por la Comisión de Régimen Económico. Y es importante para que el gobierno de Guillermo Lasso, que este comité esté bien entendido entre los miembros, porque de eso depende tanto la promesa de campaña del presidente electo como la prosperidad del Ecuador. Teniendo en cuenta que existen más o menos 500.000 ecuatorianos que están sin empleo, el COVID le ha costado económicamente al Ecuador como 16% del PIB. Entonces es importantísimo que este comité de régimen económico esté muy bien formado, sin importar las ideologías, obviamente. El importante es generar empleo y prosperidad económica.
Entonces, no creo que sea traición poder dialogar con URIs, mientras que no se toquen las famosas líneas rojas, como por ejemplo las famosas impunidades o comisiones de verdad, estaría muy bien. Pero ahora, si empiezan a transar ese tipo de elementos, pues yo creo que se está distorsionando. Y para terminar este punto, me gustaría dejar claro que hay dos comisiones importantes que hay que manejarlas, yo creo que con pinza, el tema de la Comisión de la Ética y el tema de las comisiones de fiscalización. Perdón, comités de justicia. Comisión de justicia. Entonces, que ahí va a tener que primar cuál es el sentido de lo correcto, que es darle a cada quien lo que le corresponde para administrar esta justicia, porque en Ecuador se destapó una caldera de corrupción desde que empezó la pandemia. Entonces, esos casos sí deben revisarse. Después de estas últimas elecciones y de la designación de puestos en el legislativo, tomaron fuerza dos partidos que estaban en el olvido, a lo menos la Izquierda Democrática antes de Javier Herbas y Pachacutic hasta antes de octubre del 2019. ¿Crees que hay una resurrección de estos dos movimientos y crees que ellos puedan capitalizar esta fuerza en las próximas seccionales? A lo mejor yo le pusiera el tema de renovación, porque no hay que dudarlo que en el caso de IDE, el candidato y un líder de IDE, Javier Herbas, sí renovó un poco la imagen del partido, pero obviamente utilizando estrategias de comunicación política. Cabe claro que esta herramienta del TikTok le jugó a favor, no solamente de Javier Herbas, sino también de Yacu Pérez, Guillermo Lasso en su momento de segunda vuelta, incluso Andrés Arauz. Entonces, esa renovación, ese uso de esa herramienta digital de TikTok atrajo a los famosos millennials y a los centennials que navegamos por estas plataformas. Es una forma de hacer llegar un mensaje. Y más que el simbolismo o el tema de las palabras, es la semiótica, es el significado que en el caso de Javier Herbas le dio a la política con un toque de humor, con un toque de sátira, pero le dio ese nuevo significado que llegó a cuajar en algunos sectores de la sociedad, especialmente los jóvenes. En el caso de Yacu Pérez y Pachacutic, no nos olvidemos que esto es importante y esto marcó las elecciones y esto puede marcar también en Colombia para mayo de 2022. Es el tema del paro nacional del 2019. No podemos analizar las elecciones o el surgimiento de Pachacutic o lo que le pasa ahora a Pachacutic presidiendo por primera vez la Asamblea Nacional sin entender el 2019, el paro. El paro de 2019 sí empezó con un paro de transportistas, ellos llegaron a un acuerdo en un día, eso me pareció sumamente hipócrita, pero toda la carga social lo llevó Placonaya y otros sectores sociales, que ellos, no voy a decir que la violencia perpetrada en Quito y Guayaquil estuvo bien, no, nunca voy a vanagloriar la violencia, jamás. Sin embargo, la CONAIE y otros sectores sociales se pusieron en su espalda una lucha social, una causa social, que en su primera instancia fue el decreto 883, pero vimos que había el tema de los profesores, el sector educativo que estaba teniendo malos ratos con la reducción del presupuesto público, el tema de doctores de la pandemia, los médicos, los aéreos y capa, y obviamente vimos el tema de la violencia, el derecho a el tema de protestar es un derecho de los ciudadanos de manifestar y expresarse democráticamente sin violencia. Entonces, el hecho que el Estado ecuatoriano también haya respondido con violencia, porque hubo una comisión de la verdad, en ese sentido, también causó malestar que el gobierno de Lenín Moreno saliente no pudo leer, no pudo conectarse, no pudo interpretar las necesidades de sus ciudadanos. Entonces, y en esa protesta Pachacutic, tienen en cuenta a Yacu Pérez, que fue un líder, el antiguo presidente de la CONAIE, José Vargas, Leonidas Issa, que fueron figuras públicas en ese momento que tomaron fuerza. Y Yacu Pérez en ese momento que saliendo de la prefectura de la SUAY, porque fue en la prefectura, de su prefectura, tomó mayor relevancia, tanto que lo catapultó para una presidenciable. Ahora, el tema de Pachacutic, con esto termino, según algunos politólogos y unos consultores políticos que manejan encuestas, decía que la intención o el grado de conocimiento de Yacu Pérez no pasaba del 15%. O sea, se sostenía y se mantenía en el 15%. Entonces, ahí, en ese sentido, más que resurrección, fue un fortalecimiento de Pachacutic, porque no pudo avanzar más de ese 15%. Pero, ojo, también hay que tener en cuenta que Pachacutic y Izquierda Democrática representaban una izquierda no conservadora como la que representó Andrés Arauz, sino que promulgaba valores postmateriales, medio ambiente, tema de la identidad de los individuos, el tema de las mujeres, la violencia femenina, los grupos feministas, los LGBTIQ. Entonces también estos dos candidatos, estos dos sectores promulgaban estos valores postmateriales que al final sí cuajó en algunos sectores de la sociedad. Tanto así que Izquierda Democrática, aquí en un caso en el Oro, Joana Moreira, siendo asambleísta por IDE, es una asambleísta muy joven, 25 años. Entonces son sectores que se están renovando, digamos, las nuevas generaciones están tomando la posta con intención de darle otro sentido a la política. Como bien creemos aquí en política suranalítica, que hay que darle más sentido a la política y hacer menos política sin sentido. Entonces va por ahí el tema de las nuevas generaciones de política. Felipe, ¿qué crees que le espera al presidente Lasso después de esta supuesta traición? ¿Su gobierno se basará en tener un perfil mediático? ¿Afectará esto en la gobernabilidad? A Guillermo Lasso, sinceramente, como futuro presidente, no. Ya oficialmente, el 24 de mayo será oficialmente nuestro presidente, le toca un panorama muy difícil. O sea, está heredando una deuda que pasa los $50.000 millones,
va a heredar un hoyo líquido que tiene el Banco Central de más de 7.000 millones de dólares, va a heredar un país donde el desempleo pasa el 13-14%, va a heredar el tema de un proceso de vacunación que no fue eficiente en el gobierno saliente de Lenín Moreno. Lenin dijo que su meta antes de salir era vacunar 2 millones de ecuatorianos. Y cuando hablamos vacunar 2 millones de ciudadanos, significa que 2 millones tienen las dos dosis, pero eso no está completando. Y Lenín Moreno no va a cumplir esa promesa. Y Guillermo Lasso va a tener que heredar esa promesa incumplida más su promesa de los 9 millones en 100 días. Eso, por una parte, no la va a tener tan difícil porque sabemos que en la Comisión de Salud va a primar el objetivo principal de la vacunación, ¿no? Entonces eso, pero sin embargo, es un reto que tiene. El reto de quedar bien ante los acreedores internacionales, el FMI, por ejemplo, y el reto de poder gobernar con una asamblea donde tiene un movimiento social, que es Pachacuti, que sabe cómo calentar las calles, como bien dicen, que sabe que tienen poderes de movilización social. Es un partido orgánico, Pachacuti, que eso es una ventaja que ellos tienen, y sabe que si no llega a buenos términos en dos temas importantes, que es el tema del petróleo, contratos petroleros y demás, y el tema de lo que es la economía, acuerdos internacionales, con el FMI, etcétera. Entonces, eso va a tener que Guillermo Lasso saber cómo llegar a un punto común con ellos para de ese punto poder construir un gobierno eficiente y sostenible. Ahora estamos viendo que ya Guillermo Lasso tiene ya su grupo de trabajo, su gabinete conformado. Ya sabemos que ya los presidentes están dichos dentro de la Asamblea Nacional, pero va a tener que tener una capacidad razonable de mando, de conducción política, de disciplina democrática para poder alcanzar una sociedad óptima. Lo que hay que tener en cuenta es también que cuando hablamos de gobernabilidad también hablamos de elementos como el imperio de la ley, que nadie está encima de la ley, un Estado de Derecho, tener confianza en los tribunales de justicia, tener seguridad jurídica para atraer inversión internacional, tener consistencia en las instituciones públicas, tener que la autoridad tenga prestigio, que Guillermo Lasso que su palabra no pierda valor, la unidad, la credibilidad del gobierno. Vemos que la Asamblea Nacional saliente sale con un 2%, máximo 3% de aprobación. Estabilidad política, y ahí le toca tanto a la Asamblea como al Ejecutivo no estar en las calles como en 2019. Tener cohesión social, tener una conducta positiva desde y para los medios de comunicación. No hay que olvidar que los medios de comunicación favorecieron bastante al candidato Guillermo Lasso en las campañas electorales. Tener en la oposición, si es que la hay, tiene que tener un comportamiento sensato de su fuerza para no llegar a otro 2019. Y más que nada, la opinión pública. La opinión pública también le va a jugar mucho a Guillermo Lasso, ya que pues, no voy a soportar esta tesis, pero es posible que Guillermo Lasso se deje llevar mucho por la opinión pública. Vemos que, por ejemplo, a mí lo que no estoy de acuerdo es que sea un gobierno de TikTok. Por ejemplo, Guillermo Lasso le responde a la entrevista de Nebot que tuvo en La Posta con un TikTok. O sea, yo no le encuentro lo malo a usar TikTok, es una herramienta genial de comunicación, pero no vamos a tener una idea de que va a existir un gobierno de TikTok. Debe haber canales oficiales para hacer comunicados presidenciales. No hay que perder tampoco la institucionalidad. Y hay que tener en cuenta lo siguiente también. La opinión pública es proporcional a indicadores como la pobreza. Entre más pobreza exista, más desempleados existan, o más pobres existan, la opinión pública va a ser negativa digamos, al rendimiento económico del país, o de lo que haga el presidente. La violencia, vemos la inseguridad acá en Ecuador, en la costa, Guayaquil, El Oro. Vemos que los índices de violencia de actos violentos o crímenes violentos están aumentando, casos sicariatos. La explosión demográfica también puede afectar un poco la gobernabilidad. Nosotros redondeamos 16, 17 millones, o sea que tener en cuenta. Y la corrupción. La corrupción es, como dicen algunas personas, es el verdadero virus. Entonces hay que combatir la corrupción también. Entonces estos elementos, si es que Guillermo Lasso, el Ejecutivo, más el Legislativo, más el Judicial, no hacen un buen trabajo, obviamente no va a existir gobernabilidad. Eso te digo, mi estimado Leonardo, y los ecuatorianos debemos tener optimismo y ser positivos, porque no podemos empezar a criticar al presidente electo si aún no sus funciones. Para cerrar, estimado Felipe, dentro de la corporación tenemos un lema, que no necesitamos solo mejores políticos, sino que también necesitamos mejores ciudadanos. ¿Qué recomiendas a las personas, a esos jóvenes que quieren ser nuevos líderes políticos? Para toda la Corporación de Juventud Independiente, les agradezco primero por el espacio, les mando un cordial saludo a todos y a todas. Y bueno, a mí me gusta un poco lo que decía Sócrates, Platón, Aristóteles acerca de las virtudes de un buen político, ¿no? Hay que tener fortaleza, prudencia, sabiduría y tener este sentido de lo que es justo. Esas son las primeras virtudes que un político o un buen político debe tener. Y esto, traslapando a la época del 2021, hay que tener, y eso agregarle tener sentido común. Hay que saber que no necesariamente debemos ser expertos en política, ser politólogos, o tener cualquier título de las ciencias sociales o como abogacía y otras profesiones para ser políticos. No, debemos ser seres humanos, tener este sentido de empatía y el sentido común, que dicen que es el sentido que más falta, o el que más nosotros carecemos. Entonces, tener ese sentido común en lo que hacemos, porque hay políticos que actúan sin sentido común, por ejemplo.
y tener esta mentalidad de que hay que generar un impacto positivo. Ya no, nosotros, nuestra generación, somos jóvenes, es verdad, pero ¿qué va a pasar con las próximas generaciones? ¿Qué tipo de mundo le vamos a dejar? ¿Qué tipo de ciudad le vamos a heredar? Cicerón hablaba de que nuestros hijos no solamente heredarán nuestro apellido, sino también nuestras miserias y también nuestras grandezas, si que las hacemos. Entonces, debemos generar impacto y dejar una sociedad mejor de la que tuvimos para nuestras próximas generaciones. Y para ser un buen político necesitas, yo siempre digo, investigación. Si se quiere lanzar a la política, hay que investigar, conocer, informarse, saber qué es lo que quiere la gente, cuál es la necesidad que ellos tienen, tener un plan, una estrategia y tener una buena ejecución. Y obviamente tener indicadores para medir tu desempeño, que eso es importante. Desde ese punto nosotros trabajamos en política sobre analítica para dar estos servicios a buenos ciudadanos para que se conviertan en buenas políticas. Gracias, Felipe. Esperamos tenerte una próxima vez acá. Con esto cerramos Voces Económicas y pasamos a más allá de la economía. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. ¿Sabías que los Saraguros poseen una cultura autóctona, rica y sabia en conocimiento? Saraguro es un pueblo que se encuentra asentado en un vasto territorio que, en sentido horizontal, se extiende desde la provincia de Loja hasta la provincia de Zamora Chinchipe en la región amazónica. ¿De qué proviene su nombre o denominación? Hasta la actualidad no hay una etimología definida sobre el origen y significado de Saraguro, pero se comenta que su nombre está estrechamente ligado al maíz, el cual es un grano muy importante en la actividad económica, social y simbólica para ellos. Pero, ¿qué es lo que les diferencia de las otras culturas? Lo que les diferencia es que los saraguros se caracterizan por conservar sus costumbres arcaicas, entre las que se destacan la vestimenta, el idioma, la arquitectura tradicional, el ritual en los solsticios, el uso de las plantas medicinales, las comidas y las bebidas típicas. Asimismo, la música, la danza andina, los mitos y las leyendas son los elementos que identifican a esta histórica comunidad. Además, algo importante de resaltar es el color negro de su vestimenta. ¿A qué se debe? Sobre este color existen dos criterios. Unos dicen que lo usan porque conserva mucha la energía solar y ayuda a mantener el calor corporal, puesto que la región es bastante fría. Para otros, los saraguros visten de negro porque guardan luto por la muerte de sus antepasados o por la muerte de Atahualpa, aunque según la historia, los incas no guardaban luto y sino más bien se atribuye esa creencia a los conquistadores españoles. Asimismo, sus costumbres y tradiciones son únicas en el mundo. Algunas de estas son sus prácticas medicinales, sus prácticas alimenticias, sus prácticas lúdicas y sus prácticas artísticas. Conviene enfatizar que la unidad básica de producción de los saraguros es el minifundio. Pero, ¿a qué hace referencia la palabra minifundio? La palabra minifundio se refiere a la zona donde practican la agricultura, basada en un sistema de rotación y cultivos asociados de diferentes productos, los mismos que son destinados para el autoconsumo. La chacra es la unidad productiva central y constituye un verdadero conjunto de productos diversos como maíz, frijol, haba, achoccha, sambo, entre otros productos que son propios de la sierra ecuatoriana. Asimismo, algunas de las actividades que generan ingreso a los saraguros son la agricultura, la ganadería, con sus productos lácteos y el comercio. A estas actividades se suman las artesanías, que constituyen otra fuente importante de ingresos a la economía de Saraguro, especialmente la del trabajo textil, cestería, cerámica y talpatería, cuya producción está destinada al autoconsumo y al mercado local. Existe también grandes cultivos de café, cacao y maíz que se destinan al mercado local o regional. Más allá de la economía. El conflicto entre israelíes y palestinos se ha reanudado, pero ¿cuáles han sido las causas para que estalle este conflicto? Después de varios años de relativa calma, Jerusalén se convirtió nuevamente en el foco de tensiones entre israelíes y palestinos. Lo que comenzó con disturbios por los planes de desalojo de las familias palestinas por parte del ejército israelí ha tomado la forma de violentos enfrentamientos que se han multiplicado en Gaza y en varios pueblos y ciudades israelíes.
Sin embargo, existen otros motivos por los cuales la tensión se acrecienta entre estos dos países. ¿Cuál ha sido el detonante para llegar a la situación actual? Desde la noche del 22 al 23 de abril, más de un centenar de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía, de los que una veintena tuvieron que ser hospitalizados. Los manifestantes protestaban contra una marcha de cientos de ultraderechistas israelíes que se dirigieron a la ciudad vieja de Jerusalén en plena festividad sagrada de los musulmanes al grito de muerte a los árabes. Pero, ¿de qué manera afectó esta situación a la población? El malestar de la población árabe ante el aumento de las restricciones por la pandemia, esgrimidas por la policía para impedir las tradicionales concentraciones de palestinos en Ramadán en la puerta de Damasco de la ciudad vieja. En torno a la misma entrada, jóvenes palestinos se dedicaron a acosar a muchachos ultraortodoxos judíos que se dirigían a orar al Muro de las Lamentaciones. El choque llegó a su punto álgido el lunes 10, cuando más de 300 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía. Tras esto, milicias palestinas iniciaron el lanzamiento de cohetes hacia Jerusalén y el centro de Israel. Por otra parte, ¿cómo afectaron las distintas inclinaciones religiosas en el conflicto? Como cada año, no sin tensión, miles de israelíes se disponían el pasado lunes a recorrer la ciudad vieja de Jerusalén hasta el Muro de las Lamentaciones, al pie de la explanada de las mezquitas, denominada por los judíos Monte del Templo, en la celebración del Día de Jerusalén. Estas visitas son tradicionales en la conmemoración de la captura de la parte oriental de la ciudad por el ejército de Israel durante la Guerra de los 6 Días de 1967. Ante la presencia de decenas de palestinos apostados en la mezquita de Al-Aqsa y en previsión del choque abierto, la policía prohibió primero las visitas de los grupos de judíos en el recinto religioso. El desfile nacionalista, horas más tarde, fue finalmente desviado hacia la puerta de Jefa, por los barrios cristianos de Armenio, en dirección al Muro de las Lamentaciones, pero la tensión ya estaba lanzada y el brazo armado de Hamas disparó una salva de cohetes hacia Jerusalén. El ejército israelí interceptó uno de los proyectiles con el escudo defensivo antimisiles Cúpula de Hierro, lo que provocó que se escucharan explosiones en torno a la Ciudad Santa por primera vez desde 2014, siendo este un controversial enfrentamiento. ¿Quiénes actuaron directamente? Es así que las Fuerzas Armadas comandan las represalias al lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. El ejército israelí ha reforzado con batallones de infantería y carros de combate las zonas fronterizas con el enclave palestino. Más de 3.000 reservistas han sido movilizados por el mando de la División del Sur. Más allá de la economía. Agradecemos a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y cerramos el programa de esta semana sin antes una reflexión sobre lo que nos han dejado nuestros invitados. Los ecuatorianos tenemos como derecho el derecho a la comunicación. Lastimosamente, este se ha venido manipulando a través de los tiempos. Es prioritario que se regule, pero sin retomar los amordazamientos a la libertad de opinión. Es importante reconocer a los medios como gestores de información. Sin embargo, como ciudadanos debemos de estar conscientes que estos tienen una línea editorial y que no debe ser considerada la última palabra. Recordar que el Ecuador es un Estado de derecho y no de opinión. Y con esto también es un llamado de atención al presidente Lasso. Debe estar consciente que no solo es importante ser mediático. Tiene que cumplir con sus ofrecimientos, además de que el resto de actores políticos, desde el puesto que sea, asamblea, municipio, prefectura, deben garantizar la gobernabilidad al presidente electo Guillermo Lasso. Su éxito será el éxito de todos los ecuatorianos. Agradecemos a la Universidad Nacional de Loja, a la Corporación Juventud Independiente, a Radio Universitaria 98.5, a Radio Cumbres 106.9 por retransmitir este programa. Les esperamos la próxima semana. Aquí termina el programa de esta semana.